y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo, maestro José Briceño desde Venezuela, tierra bendecida por Dios y aún más bendecida, se aumentan y se añaden las bendiciones de parte de Dios para nuestra nación Venezuela. Dios tiene cuidado de Venezuela. En esta oportunidad voy a tocar un tema que tiene que ver con escatología, bíblicamente hablando, si lo que está sucediendo en este momento en relación al problema que tenemos en Venezuela, problema supuestamente que puede desatar un conflicto bélico, eso tiene que ver con la venida de Cristo, maestro. Es lo que está escrito en Mateo 24. Quiero que usted nos dé una explicación en relación al asunto. Porque hay muchos que se han levantado y han dado su posición teológica. Bien lo dije, su posición teológica. Pero no es lo que Dios piensa en relación al asunto. No es lo que está registrado en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6. Que son 4 pasajes bíblicos que vienen siendo pasajes paralelos que hablan del mismo acontecimiento. Escatológicamente hablando. Han tomado los que hasta ahora han presentado su posición teológica. Digo su posición porque eso es una eisegesis. Eso es una eisegesis, es su propia interpretación. Ellos lo creen así, así lo aplicaron, como muchos de nuestros teólogos aplicaron Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6, lo aplicaron al arrebatamiento de la iglesia por ciertas expresiones, textos que aparentan tener relación con el arrebatamiento de la iglesia, pero cuando se hace un enfoque, estudio, una exégesis, no una eisegesis, sino una exégesis, tomando en cuenta las reglas y códigos de interpretación que nos presenta la hermenéutica como ciencia para interpretar las escrituras, haciendo un análisis a través de las reglas y códigos de interpretación, una exégesis, un estudio preciso y conciso, detallado, tomando en cuenta el texto con su contexto, la hilación del pensamiento, el emisor, el receptor, la comunicación, la causa de comunicación, el contexto histórico, la idiosincrasia, los personajes, aún el recopilador, quién recopila la historia, quién hace registro de esto, a quién investigaron, dónde fueron investigaron, si estuvieron presentes en el momento que se dio lo que vamos a presentar en Mateo 24. No tomen en cuenta lo que llaman las figuras retóricas, los similes, parábolas, metáforas, prosopopeya, alegoría, sinécdoque y para ustedes contar. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, tomar en cuenta la gramática del griego, tomar en cuenta la gramática, es muy importante tomar en cuenta la gramática, la etimología de los términos, tomar en cuenta el idioma en que se escribió el Antiguo y el Nuevo Testamento, en este caso el Nuevo Testamento que se escribió en griego koiné, no es como dicen por ahí en hebreo, no, en griego koiné se escribió. Pues sin tomar en cuenta estas cosas, esto que nos presenta la hermenéutica como código y reglas de interpretación, nosotros no podemos hacer un estudio acertado, preciso y conciso, detallado del asunto, y pues damos una explicación de lo que nosotros creemos, hacemos una exégesis y disparamos locura. Y por ahí se va todo el mundo, a empujar la carreta, porque es que no hay quien se detenga a analizar hasta dónde es una verdad lo que nos están enseñando. Sino simplemente como no hay estudiosos, los que son lectores, no estudiosos, pues para ustedes contarle por allí. Pero vamos a hacer una definición de Mateo 24 y Mateo 25. Vamos a ver un análisis de esto. Okay. Para hacer un estudio, vamos a hacer un estudio a ver si esto tiene que ver con lo que está sucediendo, lo que se está dando ahorita actualmente en Venezuela, y las naciones que se unen a Venezuela en defensa y otras que se unen en contra, a favor
a favor de lo que está pasando negativamente en Venezuela. Vamos a ver, ¿tiene esto que ver con lo que Jesús dijo? ¿Tiene esto que ver escatológicamente con lo que está escrito en la Sagrada Escritura? Maestro, por favor, explícanos un poquito. Vamos a ver esto. Para hacer un estudio concienzudo, o sea, específico, determinante de este capítulo de Mateo 24 y Mateo 25, de estos capítulos, hay que tomar en cuenta factores que son determinantes. Primero, el contenido registrado en Mateo 24. Esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Primero, el contenido registrado en Mateo 24 y Mateo 25 tuvo su exposición en dos lugares tales como el templo y el monte de los olivos. Primero, cuando Jesús sale del templo, le muestra los edificios, el edificio a sus discípulos. Veis este grande edificio, hablando del templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso fue lo único que Jesús dijo. ¿Ya? Después dice la Biblia que estando ellos sentados en el monte de los olivos, o sea que ya no están en el templo, en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos y le preguntaron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuál es cosa lo que acaba de decir allá? Que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero vamos a explicar bien esto. Primero, el contenido registrado en Mateo 24 y Mateo 25 tuvo su exposición en dos lugares tales como el templo y en el monte de los olivos. Segundo, el cronista, según lo que vamos a leer, fue Mateo. Hay que tomar en cuenta mucho el cronista. Yo confío más en la información que me da Mateo que la que me da Lucas, porque Mateo estuvo en el escenario, estuvo allí, mas Lucas no. Lucas fue un investigador, igual que Marco. Investigaron y le dieron informaciones, y de lo que le informaron, para la redundancia, ellos escribieron. Mateo no, Mateo y Juan estuvieron presentes en el asunto y escribieron. Hay más veracidad en lo que ellos dos escribieron que lo que escribieron Lucas y Marco. Hay más veracidad en lo que escribió Mateo y Juan que lo que escribió Lucas y Marco, porque estos dos estuvieron en la escena. Ellos no, ellos fueron investigadores. Entonces, el cronista fue Mateo. El otro es el emisor, fue Jesús. El emisor fue Jesús. Los receptores fueron los discípulos. Los receptores fueron los discípulos. Cuando Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, ahí fue el emisor Jesús, el receptor los discípulos. Cuando los discípulos le preguntaron: Señor, que dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrá para tu venida, el emisor fueron los discípulos y el receptor fue Jesús. Después dice, respondiendo Jesús les dijo, Jesús se convierte en el emisor y los discípulos en los receptores. Nunca deje de tomar en cuenta esta verdad. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que este sermón fue expuesto por Jesús un día antes de su detención. Un día antes de su detención para pasar por el Via Crucis. Un día antes de su detención para pasar por el Via Crucis. De modo que cuando Jesús dice en el templo, veis estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Después dice que estando en el Monte de los Olivos, pudo haber sido 2, 3, 4, 5 horas después. ¿Ok? Ahora, voy a dar un estudio muy concreto para dejar en claro que el contenido que está escrito en Mateo 24 y 25 no tiene relación alguno con la iglesia. Para estar tomando estos dos capítulos, Mateo 24 más 24 que 25, para estar diciendo que las señales se están cumpliendo. ¿Cuáles señales? Habrá guerra y rumores de guerra. Ya la venida de Cristo está cerca. Cristo está cerca para arrebatar a la iglesia, porque las señales se están cumpliendo. ¿Cuáles señales? ¿Cuáles señales? Las que se dieron en Mateo 24. Yo le voy a usted a demostrar que las señales que se dieron en Mateo 24 no son señales para la venida de Cristo por la iglesia, sino son señales para la venida de Cristo para establecer el reino. ¿Por qué? La venida de la iglesia es una venida que no está sujeta a señales. En cualquier momento Cristo puede venir. La venida de la iglesia, la venida de Cristo por la iglesia, este es el arrebatamiento, es inminente. En cualquier momento Cristo puede venir. Pablo no presentó señales antes de que Cristo venga por la iglesia, mas sí se presentan señales antes de que Cristo venga para establecer el reino milenial. Presta atención. Voy a dar un estudio muy concreto para dejar en claro que el contenido que está escrito en Mateo 24 y 25 no tiene relación alguna con la iglesia. Para definir y hacer un exégesis de estos pasajes debemos usar con propiedad los medios de interpretación bíblica y tomar en cuenta ciertos factores que son determinantes. Leamos el inicio del pasaje. Vamos a leerlo y vamos a respetar la hilación del pensamiento. Vaya siguiéndome, no me haga mucho caso, vaya tomando nota y vaya estudiando, buscando las escrituras y analizando hasta dónde el maestro Briceño está no el maestro Briceño, corrijo, hasta dónde es una verdad según lo que el maestro Briceño ha estudiado del pensamiento de Dios.
Porque aquí no interesa mi opinión, ni lo que yo piense, ni lo que yo opine, ya vuelvo a repetir, sino aquí interesa el que yo esté exponiendo lo que Dios dijo. Es el pensamiento de Dios lo que aquí interesa. Entonces, vaya haciendo un estudio, no vaya a ser como este señor hereje que salió hablando en contra de mí y como no entendió este estudio de exégesis que hice de Mateo 24, Mateo 25, salió un artículo por Google diciendo desenmascarando el falso maestro. Yo dice, no solo está la falsedad, hasta me retaba y hasta me invitó a un foro, cosas de las cuales yo no le hice caso porque he entendido que la autoridad la autoridad no hay que defenderla, la autoridad y la defensa no son compatibles, la autoridad y la defensa no son compatibles, no hay que defenderla, punto. La autoridad de Dios, que Dios me la dio a mí, la defiende Dios. Vamos a leer. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos que estaban dentro del templo. Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando en el monte de los olivos, ya no están en el templo, están en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, presta atención. ¿A qué respondió Jesús? A las preguntas que le hicieron. ¿Qué le respondió? Para saber qué le respondió, yo tengo que hacer un análisis, una exégesis de todo lo que está escrito en Mateo 24, incluyendo lo que está escrito en Mateo 25. Todo lo que está escrito en Mateo 24, incluyendo lo que está escrito en Mateo 25. Voy a seguir. Las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús cuando le expresaron cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo, fueron a causa de un conocimiento previo que los discípulos tenían del reino que se daría en el milenio, debido a las profecías que dieron los profetas y que estaban registradas en el Antiguo Testamento, según Zacarías 12:10, 14:5, Joel 2:11-31, Sofonía 1:4, Malaquías 4:1, Isaías 11:6. Es imposible, preste atención, que los discípulos le estén preguntando a Jesús por su venida para el arrebatamiento de la iglesia cuando no existía la iglesia. O sea que cuando Pedro le dice a Jesús, vamos a tomar a Pedro como el que hace la pregunta, cuando dice que los discípulos, entre ellos estaba Pedro, le pregunta a Jesús, ¿qué señales habrá para tu venida? Ellos no le pueden estar preguntando a Jesús señales para la venida, para el arrebatamiento de la iglesia, porque no existía la iglesia, no existía un evangélico. Es como que si yo tengo un perrito en mi casa y usted no me ha preguntado por el perro porque usted no sabe que yo tengo un perro. De la única manera que usted me pregunte por algo que yo tengo en casa es que usted sepa lo que yo tengo en casa. Pero si usted no sabe lo que yo tengo en casa, ¿cómo usted va a preguntar por lo que tengo en casa si usted no sabe lo que yo tengo en casa? Igual, ¿cómo los discípulos le van a estar preguntando a Jesús por la venida para el arrebatamiento de la iglesia si no existía la iglesia, no existían los evangélicos todavía? No existían los evangélicos todavía. Eso hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo claro, que si los discípulos no le preguntaron a Jesús nada en relación a la iglesia, porque no existía la iglesia, quiere decir que Jesús no tocó el tema de la iglesia en Mateo 24 y Mateo 25. Porque no le preguntaron de la iglesia nada, le preguntaron fue para señales, para su venida, para establecer el reino, que era el conocimiento previo que ellos tenían según lo que los profetas habían anunciado. Es imposible que los discípulos le estén preguntando a Jesús por su venida para el arrebatamiento de la iglesia cuando ésta no existía. Por lo tanto, de la venida que le preguntaron los discípulos a Jesús está relacionado con la implantación del reino milenial. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina de la gracia. Nunca antes en la dispensación pasada se había tratado el misterio de la iglesia. Fue el apóstol Pablo que se le reveló e hizo registro. Sí hubo momentos, yo no voy a negar que hubo momentos en la vida de Jesús, donde Jesús habló acerca del arrebatamiento de la iglesia y los discípulos no entendieron. Dice, cuando venga yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Ellos no entendieron eso. En la tumba de enfrente de Lázaro, Jesús habló del arrebatamiento de la iglesia y la gente no lo entendió. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que muere creyendo en mí no morirá jamás. El arrebatamiento de la iglesia. Pero son cosas que Jesús dijo que no las explicó y que nadie le entendió. Pero el desarrollo del arrebatamiento de la iglesia
es una doctrina nueva testamentaria más que antigua testamentaria. El pueblo de Israel solo esperaba el Mesías prometido, al Redentor de Israel. La iglesia estaba en un valle profético. Este era el misterio revelado del que habló y dejó escrito el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. En el antiguo dispensación, solo dos cosas se mencionaron en relación a un supuesto arrebatamiento. Este es el de Elías y Enoc, según Génesis 5:24, Segunda de Reyes 2:1-2. Y en el caso de ambos, Dios produjo la muerte natural en ellos, pero no es lo que se enseña que estos personajes no vieron muerte. La Biblia registra en las cartas a los hebreos la muerte de estos dos personajes. Jesús, eso lo estudiamos después, Jesús, en un momento que estuvo con sus discípulos antes de ser entregado, les mencionó rasgos de arrebatamiento de la iglesia, pero los discípulos no le entendieron por lo turbados que estaban. Esto aparece registrado en el Evangelio de Juan, cuando dijo: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El otro caso registrado, mencionado por Jesús en relación al arrebatamiento, está en el relato de la resurrección de Lázaro. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Vio? Aquí se presentan rasgos del arrebatamiento, pero los discípulos no entendieron nada por lo turbado que estaban. Los otros que hay que tomar en cuenta es que todo el desarrollo de Mateo 24 y Mateo 25 se da por causa de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. El texto dice: respondiendo Jesús. ¿A qué respondió? A las preguntas que le hicieron. Por tanto, lo que se dice en Mateo 24 y Mateo 25 no tiene relación con la iglesia, ya que los discípulos no le preguntaron a Jesús nada que tenga que ver con la iglesia. Lo otro, Mateo 24 tiene una perfecta armonía y paralelismo con Apocalipsis 6, que trata el periodo en parte de la gran tribulación. Todo lo que Jesús mencionó en Mateo 24, por igual se dijo en Apocalipsis 6, con la diferencia que en el Evangelio se dijo en forma literal y en Apocalipsis se dijo en forma alegórica. Si en el registro de Apocalipsis no se menciona la iglesia, en Mateo tampoco se tiene que mencionar la iglesia. Lo otro, el 80% de lo que registra Mateo 24, son referencias que se tomaron de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Es decir, Jesús tomó, copió y pegó. Tomó del Antiguo Testamento, copió y pegó en el Nuevo Testamento, y Mateo hizo registro de las cosas. Voy a dar ejemplo. Lo dicho en Mateo 24, 9, 10, el ser aborrecidos por causa de mi nombre, está registrado en Daniel 9, 20, 27. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 15 acerca de la abominación desoladora, está registrado en Daniel 9, 20, 27. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 16, 20, la huida de los desiertos, está registrado en Isaías 16, 1, 5, 26, 20, 21. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 21 acerca de la gran tribulación que no la ha habido ni la habrá, está registrado en Jeremías 37, Daniel 12, 1. Ejemplo, lo dicho por Jesús en Mateo 24, 27 acerca de la venida como relámpago que sale del oriente, se esconde al occidente, está registrado en Zacarías 9, 14. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 28 acerca del cuerpo muerto y las águilas, está registrado en Job 39, 30. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 29, señales astronómicas, está registrado en Isaías 13, 10, Ezequiel 32, 7, Joel 2, 31, 32 y Sofonía 1, 15. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 30, la venida de Jesús en las nubes con poder y gran gloria, está registrado en Daniel 7, 13, 14. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 30, el lamento de todas las naciones cuando vean venir al Hijo del Hombre, está registrado en Mateo 12, 10, 14. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 31, que
enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Está registrado en Isaías 27:13 y Zacarías 9:14. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24:40-41, de estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, está registrado en Isaías 4:4. En conclusión, si un gran porcentaje de lo que aparece registrado en Mateo 24 son referencias tomadas del Antiguo Testamento, de lo que los profetas dijeron, y los profetas no se les reveló nada en relación a la iglesia, ¿por qué se le atribuye Mateo 24 a la iglesia? ¿Por qué? Además de esto, en Mateo 24 hay un término que ya lo hemos analizado, que no se relaciona con la iglesia, tales como ladrón en la noche. Ese término que Jesús viene como ladrón en la noche. Siempre lo hemos tomado que ladrón en la noche significa que viene escondida, que nadie se dé cuenta. Resulta que el término ladrón en la noche culturalmente tiene que ver con una expresión de juicio. Por eso Pablo dijo, nosotros no somos de la noche, somos del día, para que en aquel día, cuando Él venga a establecer su reino, no nos sorprenda como a ladrón. ¿Vio? El término como escogidos, esos términos escogidos no tienen nada que ver con la iglesia. Los días de Noé no tienen nada que ver con la iglesia. Llorar y crujir de dientes no tiene nada que ver con la iglesia. El que es tomado y el que es dejado no tiene nada que ver con la iglesia. Por otro lado, hay que analizar que Mateo 25 tiene una relación directa con Mateo 24, ya que es un solo pensamiento por razones que a continuación voy a presentar. Primero, el comienzo de Mateo 25 aparece lo que se conoce gramaticalmente como un adverbio demostrativo continuativo. Vuelvo a repetir, al comienzo de Mateo 25 aparece lo que se conoce gramaticalmente como un adverbio demostrativo continuativo. Se emplea para indicar una relación causal entre una razón y otra. Denota una secuencia, que es el término entonces. Según este término, entonces, el reino de los cielos como 10 vírgenes. Así comienza Mateo 25. Entonces, el reino de los cielos como 10 vírgenes. El término entonces, según este término, ¿cuál entonces? En el aspecto gramatical, Mateo 25 es una continuación de Mateo 24. Y si en Mateo 24 no se dijo nada de la iglesia, ¿por qué se tiene que hablar de la iglesia en Mateo 25? Por otra parte, podemos observar que el comienzo de Mateo 26, ¿de qué? De Mateo 26, ¿de qué? De Mateo 26, lo hace con una expresión que demuestra por completo y sin lugar a duda que los dos capítulos anteriores a este tienen una relación directa por ser un solo pensamiento. El pasaje comienza diciendo que Mateo 26, verso 1 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. ¿Cuáles palabras acabó Jesús de decir? La que dijo Mateo 24 y la que dijo Mateo 25. Aquí en Mateo 26 se rompe la relación de pensamiento. Se rompe la relación de pensamiento. ¿Por qué? Porque en Mateo 26 se va a tomar otro tema que no tiene nada que ver con el tema que está en Mateo 24 y Mateo 25. ¿Cómo comienza Mateo 26? Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Mateo 26, verso 1. Si analizamos detenidamente, nos podemos dar cuenta que el desarrollo de Mateo 26 no tiene ninguna relación con los capítulos anteriores, que se rompe por completo la ilación del pensamiento que se traía en los capítulos que le anteceden. Ahora, maestro, hay algo que yo quiero que usted me explique, porque la Biblia dice que habrán dos en el campo, no será tomado, otro será dejado. Siempre me han preguntado que el que es tomado porque se va con Cristo, el que es dejado porque se cae la gran tribulación. Explíqueme un poquito esto. Voy a explicar bien eso para que usted entienda que eso no tiene nada que ver con la iglesia, como tampoco muchos son los llamados los escogidos. No tiene nada que ver con la iglesia. Los muchos son los gentiles, las naciones que fueron invitadas a las bodas, a las fiestas de las bodas del Cordero, y los pocos fueron los escogidos, que fueron los judíos que no quisieron venir, porque eso es lo que está tratando el pasaje. Pero aquí, ¿quiénes son tomados y quiénes son dejados? Según Mateo 24, versos 40-42. Presten atención. Según la doctrina del arrebatamiento parcial, los tomados son los que son raptados al cielo y los dejados son los que quedan en la gran tribulación. Pero tenemos que entender algo bien importante. No podemos tomar estas dos palabras y darles el significado que nos parezca para tratar de apoyar una posición o teoría en contra de otra, menos cuando es mi posición doctrinal. El estudioso concerniente, el estudioso consciente de la Biblia,
no es aquel que trata de buscar cómo apoyar su opinión, sino es aquel que busca la verdad, las verdades eternas que ella contiene en su inspiración, a fin de que les sea iluminada por revelación, que se les sea iluminada lo revelado en ella, a fin de extraer el contenido de la verdad. Al estudiar las Sagradas Escrituras, tenemos que permitir que ellas mismas se expliquen y que el Espíritu Santo, quien las inspiró, nos ilumine sus verdades. Vamos a ver, lo nuestro no es apoyar mi posición teológica, lo mío es descubrir el pensamiento de Dios para exponer qué es lo que Dios dijo en relación al asunto. La Biblia fue escrita originalmente en arameo, griego y hebreo, y no en ninguno de los idiomas modernos de hoy en día. Así que no podemos darle significados a interpretaciones a las palabras de la Biblia basados en los idiomas modernos. Por eso, el estudiar la Biblia, debemos dejar que ella misma se explique. Debemos comparar un texto con otro texto, ver el contexto, entender el marco histórico y comparar las palabras con pasajes paralelos que contienen los mismos términos para entender su verdadero significado bíblico, lo que está escrito en su idioma original. Vamos a descubrir qué significa el ser tomado y el ser dejado en su marco bíblico. Vamos a estudiar bien eso. ¿Quién es el que es tomado y quién es el que es dejado, tomando en cuenta las reglas y códigos de interpretación? Vamos a estudiar. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24, 40, 41. Muchas personas al leer estos textos los aplican al arrebatamiento de la iglesia. Pero como hemos expresado, no podemos darle nuestra propia interpretación a los dichos en las escrituras y creer que el pasaje bíblico insinúa lo que nosotros creemos. En estos versos no se encuentra la palabra rapto ni arrebatamiento. Presta atención. En estos textos no se encuentra la palabra rapto ni arrebatamiento. ¿Cuáles textos? Versos 40 y 41 de Mateo 24. No aparece la palabra rapto ni arrebatamiento. Ni se menciona el cielo siquiera. Jesús ni siquiera dice cómo el que es tomado, ni por qué es tomado, ni a dónde es llevado cuando es tomado. Jesús está usando una metáfora comparando su venida con los días de Noé. Y para entender lo que realmente Jesús está exponiendo en estos versos, tenemos que estudiar los detalles de lo que pasó en los días de Noé. Vamos a ver. Como Jesús utiliza la catástrofe diluviana como comparación a su discurso, vayamos al relato para ver qué nos dice para comprender dicho discurso. Es imposible tener entendimiento a los dichos por Jesús en este pasaje, en Mateo 24, verso 40-41, vuelvo a repetir, si no es tomado en cuenta las referencias que él hizo en los acontecimientos en relación a los días de Noé. Vamos a ver. Génesis capítulo 6, verso 11, verso 14, verso 18 y verso 22. Vamos a ver. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Oído que las suegras no entraron, no dejaron entrar a la suegra. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Sigue el texto. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, sus mujeres y las mujeres de sus hijos. Las suegras no entraron, no sé por qué no las dejaron entrar. Sigo leyendo. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos,
fueron raídos. El término raídos es tomados. Oiga, el término raídos es tomados de la tierra y quedó, la palabra quedó es dejado, solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Quiénes fueron los tomados? Los que estaban fuera del arca. ¿Quiénes fueron los dejados? Los que estaban dentro del arca, según Génesis 7, 22, 23. Vamos a ver. Es interesante notar aquí que Noé le predicó al mundo antidiluviano con el poder del Espíritu Santo, que Dios estaba a punto de destruir al mundo. Este mensaje pregonado por Noé no fue atendido por los habitantes de aquellos tiempos. De igual forma, la metáfora, en los últimos tiempos se pregonará y se anunciará el evangelio del reino, no el evangelio de la cruz. Porque cuando Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino, no está hablando del evangelio que la iglesia evangélica está predicando ahora, las buenas nuevas de salvación. Está predicando del evangelio que van a anunciar los 144,000, los 2 testigos y todo lo que se añade acerca de Jesús como el Mesías que se va a sentar en el trono para reinar a las naciones, cuyo evangelio o cuyo mensaje va a atacar al anticristo. Cuando Jesús dijo, será predicado este, no dijo él, dice este, quiere decir que habrá otro. Porque, ejemplo, yo estoy predicando ahora escatológicamente, yo puedo decir oralmente, eso tiene que ver con oratoria, yo puedo decir, porque cuando Cristo venga a esta tierra, pero es que no hay más, sí, estoy hablando escatológicamente, comparación a la otra que viene, porque habrá cielo nuevo y tierra nueva. Entonces yo puedo decir, cuando Cristo venga a esta tierra, porque viene otra, pero si no viene otra, ni habrá otra, yo no debo decir a esta tierra, sino a la tierra, porque no habrá otra. Cuando Jesús dijo, y será predicado este evangelio, es porque habrá otro evangelio que es el que está predicando la iglesia, que es el evangelio de la cruz, que es el que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en cuanto al plan de salvación, en cuanto a justicia y vida eterna. Evangelio que será confirmado y que será respaldado por el redarguir del Espíritu Santo a todos aquellos que lo escuchan. Pero cuando Jesús dijo y será predicado este evangelio, está hablando del evangelio que predicarán los 144,000 y los 2 testigos y los que se añadan anunciando a Jesús como el que se ha de sentar en el trono para reinar a las naciones, evangelio que va a atacar al anticristo. Por eso es que no debes tomar ese pasaje o esa expresión, hermano, las señales están cumpliendo y será predicado el evangelio en todo el mundo. No, porque Jesús no está hablando del evangelio de la cruz, está hablando del evangelio que anuncia a Jesús como el rey que se va a sentar entre las naciones. Entonces, repito, es interesante notar aquí que Noé le predicó al mundo antidiluviano con el poder del Espíritu Santo que Dios estaba a punto de destruir al mundo. Este mensaje pregonado por Noé no fue atendido por los habitantes de aquellos tiempos. De igual forma, en los últimos tiempos se pregonará y se anunciará el evangelio del reino, mensaje que no será tomado en cuenta por los habitantes de la tierra. Esa era, ¿de cuál? De los que se quedan en la gran tribulación, en los 7 años de gran tribulación. La iglesia ya no está en la tierra. Según el relato bíblico que acabamos de leer, debemos hacernos una pregunta. ¿Quiénes fueron tomados y los dejados? Bueno, quedados. Vamos a la etimología. El término hebreo que se usa aquí como dejar o quedar en referencia a Noé y a su familia es shar. S-H-A-A-R. Shar. Y esta palabra significa los que queda o resta después de una gran calamidad o destrucción. Esto lo encontramos, esa misma palabra la encontramos en Éxodo 14:28, Josué 8:17 al 22, Isaías 24:6, Ageo 2:3. En estos 2 versículos, en todos estos versículos que utilizan el término shahar, siempre se hace referencia o se refiere a personas que quedan con vida. Tomados, el término tomados, la palabra hebrea que se usa aquí es lakat, L-A-K-A-T, lakat, que significa raídos, atrapar, capturar, retener, enlazar, sorprender en un acto vergonzoso. Encontramos la misma palabra en Deuteronomio 2:35, número 32:39 al 41,
34, 14 al 15, Josué 8, 8, Primera de Reyes 9, 9, 6, Primera de Reyes 16, 18, Segunda de Reyes 32, 18, Segunda de Reyes 28, 18, Jeremías 32, 28, Jeremías 48, 1 al 7, Eclesiastés 7, 26, Proverbios 5, 22, Proverbios 11, 6, Proverbios 16, 2, Jeremías 48, 1 al 7, Jeremías 32, 8, 37, 8, Daniel 11, 8, Habacuc 1, 10, Juan 8, 3, al 4, Lucas 9, 39, segunda carta Corintios 11, 20 y 12, 16. ¿Okay? Los términos tomar y dejar en el lenguaje bíblico difieren mucho de lo que pueden significar para nosotros hoy en día, de acuerdo a nuestros idiomas y nuestra cultura. Al analizar ahora los versículos 40 y 41 de Mateo 24, notemos algo muy importante. El versículo 40 comienza con la palabra entonces. Según el contexto, el vocablo entonces está haciendo referencia en la catástrofe diluviana que dejó como resultado a unos que son tomados y otros que son dejados. ¿Quiénes fueron dejados o preservados en el arca? Fueron Noé y su familia, y los que fueron tomados, raídos y sorprendidos por el juicio fueron los que no entendieron el llamado de Noé. Esto es una similitud, lo que Jesús presenta en Mateo 24. Los que son dejados son los preservados para reino, y los tomados, pues son tomados para el juicio. Eso es lo que se presenta en Mateo 24, cuando dice, habrán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Ahora, analicemos ahora el versículo 24-41 de Mateo 24. Notemos algo importante. El versículo 40 comienza con la palabra entonces, según el contexto del vocablo. Entonces está haciendo referencia en la catástrofe diluviana que dejó como resultado a unos que son tomados y otros que son dejados. ¿Quiénes fueron dejados o preservados en el arca? Fueron Noé y su familia, y los que fueron tomados y raídos o sorprendidos por el juicio fueron los que no atendieron el llamado de Noé. Esto es una similitud de lo que Jesús presenta en Mateo 24. Los que son dejados son los preservados para el reino, y los que son tomados son los que entrarán en juicio. Esto es profético, esto es profetizado por el profeta Isaías en sus escritos. Eso está bien claro en el estudio. No debemos tomar nada de lo que está pasando ahora en la condición de Venezuela para aplicárselo al arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.